Terminó la etapa 5 de la Vuelta a Guatemala, salió de Sololá, llegó a Huehuetenango, 142 kilómetros, la más larga de esta edición 53 de la Vuelta. La más larga y nunca se había hecho antes, se hizo muchas veces de Huehuetenango para Sololá, pero al revés, esta es la primera vez que se hace, por lo cual el ganador, que lo diremos en un instante, es inédito, es decir, la primera ocasión en la cual se quedaba en el podio de vencedores. Hay que recordar algo, y es que en la salida, desde el mismo inicio, hubo ya movimiento de corredores, movimiento de algunas fugas, incluso algunas permitidas por el grupo. Recordemos que salieron desde la Universidad del Valle, ahí en las inmediaciones de Sololá, y posteriormente llegaba la primera meta volante. En la meta volante se esperaba la posibilidad de Byron Guamá. Sin embargo, en la primera meta volante, los que llegaron fueron dos fugados, Carlos el Coyote Maxul y Alfredo Aspacajá, de Barreneche, Totonicapán para el mundo. Ahí Alfredo Aspacajá y también el Coyote Maxul eran los que salían a buscar la etapa y pasaban primeros en la meta volante. Byron Guamá, líder de las metas volantes, terminaba en la tercera posición y con eso lograba un punto más y se consolidaba un día más para salir como el más veloz y el mejor sprinter de la Vuelta. Dicho sea de paso, Guamá ha ganado 4 veces la Vuelta a Ecuador y fue ganador de las metas volantes en Guatemala en el 2009. También hay que recordar que luego de esa fuga de Aspacajá y de Carlos Maxul, los agarraron previo a coronar la primera meta de montaña. Ya en Santa Catarina, Ixtahuacán, llegaban a la meta de montaña, pero ya con el grupo totalmente compacto. No todos, porque hay que recordar, era la primera meta de montaña de primera categoría, y en esa ocasión ya los colombianos empezaban a manejar el grupo, pero un joven corredor de 19 años de edad, Richard Carapaz, que ha puesto cara en la montaña a los colombianos, salía, aparecía y llegaba con ellos a la montaña. Sin embargo, Arley Montoya, que es el primero de la montaña en este momento en la Vuelta a Guatemala, ganaba en la primera ocasión un premio de montaña de primera categoría, lograba 11 puntos, con 7 ingresaba en la segunda posición Richard Carapaz. El descenso era entonces para 4 caminos, en la bifurcación a Quetzaltenango, a Huehuetenango, a Totonicapán y viniendo de Sololá, y en 4 caminos pasaba la segunda meta volante, había un poco de movimiento, Guamá simplemente partía el grupo y ya para ascender a San Francisco el Alto, allá en Totonicapán, premio de montaña de segunda categoría, los colombianos empezaban a acumular puntos, de hecho pasaban 3 de 4 ahí, de nuevo únicamente en la montaña respondía Richard Carapaz, y hay que recordar, el equipo ecuatoriano metía 4 hombres adelante, contra 6 de los colombianos, 3 de Café Quetzal. Era importante los de Café Quetzal porque finalmente irían también en la fuga. Luego de San Francisco el Alto venían 2 premios de montaña más, uno de ellos el premio de montaña de Malacatancito, que ya estaba muy cerca de meta, pero en ese instante partía Byron Guamá, a la marca salía Oscar Sánchez, el colombiano, y la marca de Sánchez podía cambiar la clasificación general individual, porque únicamente 25 segundos separaban a Oscar Sánchez de su compañero de equipo Jonathan Millán, que hasta ese momento era líder en la clasificación general individual. Pero Guamá y Sánchez hacían tiempo, Luis Danilo el Zorro Marroquín de Pastores Zacatepeque salía también del grupo, se unía a ellos y posteriormente era Richard Carapaz el que llegaba. Sin embargo, cuando llegaba Carapaz ya no aguantaba Byron Guamá, el 4 veces ganador de la Vuelta a Ecuador, se quedaba un poco y entonces era un trío el que buscaba la meta en Huehuetenango. Carapaz, también Luis Danilo Marroquín, el de Pastores, y lo buscaba el colombiano Oscar Sánchez, que ya en carretera se consolidaba como el primero en la clasificación general individual. Y en la meta final, ganaba finalmente Oscar Sánchez, el colombiano, se vestía de suéter líder. En la segunda posición pasaba Richard Carapaz, el ecuatoriano, que subía a 4º en la clasificación general individual. Y Luis Danilo Marroquín terminaba 3º en la línea de sentencia de Huehuetenango y con eso subía a la posición 11 en la clasificación general individual. Mañana, una etapa de alguna manera tradicional en las primeras vueltas a Guatemala, de Huehuetenango a Quetzaltenango, y ahí habrá un circuito de 5 vueltas en Huehuetenango, posteriormente llegada en Quetzaltenango. Los colombianos seguirán marcando la carrera y Ecuador, la gran revelación de esta competencia, sobre todo un muy buen corredor, Richard Carapaz, de 19 años de edad. Muchas gracias, esperamos que todo vaya bien. Les saluda desde Huehuetenango Francisco Aguilar.